Hola a todos, que Dios les bendiga. Somos los pastores Hiram y Janet Rivera. Servimos en la comunidad misionera Familia de Dios, Comifad, en El Salvador. Estamos ubicados en el cantón Santa Rosa, en el municipio de Ciudad Arce. Y Dios también nos ha permitido que le sirvamos a la Iglesia de Dios en El Salvador como directores nacionales de misiones desde noviembre del año 2008. Y queremos compartir con ustedes parte de nuestras vivencias. Pero no solo eso, sino que nuestra pasión y nuestro amor por el Señor, enfocándonos en el mandato que Él ha dado. Y el mandato que Él ha dado de ir y hacer discípulos a todas las naciones, o en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, pasando y llegando a toda Judea, y llegando un poquito más a Samaria y hasta lo último de la tierra, tiene que ver con el propósito de Él, de redimir a la humanidad. Y su corazón, el corazón de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y de eso queremos hablar hoy. Queremos llevarlos un poquito por las naciones, por las etnias, por los grupos religiosos y también por nuestro país, El Salvador, en los proyectos misioneros nacionales. De eso les vamos a compartir. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Quizás este video lo compartan en un grupo celular, en una reunión de oración, en un desayuno misionero, en una jornada de intercesión, en una convención misionera. No sé con quién van a compartir ustedes este video, pero a cada uno de ustedes que nos mira, que Dios les bendiga y hagamos un pequeño recorrido a través de la obra misionera. Que Señor les bendiga, hermano. Pues como dijo mi esposo, estamos trabajando, llevando la palabra del Señor, enfocándonos a los menos evangelizados y a los no alcanzados de las naciones. Esperamos que este tiempo con ustedes pues sea de bendición. A mí me llama la atención la cantidad de seguidores que tienen las distintas religiones del mundo, y al ver que en este momento somos más de 6.000 millones de personas, es patético, es terrible el dato de que en este momento solo sean aproximadamente 330, 350 millones de cristianos evangélicos. Mire, de católicos ortodoxos estamos hablando, y ortodoxos estamos hablando de más de 1.400 millones de personas. Los musulmanes, más de 1.200 millones de personas. Sin religión, ese dato se está incrementando, están llegando a más de 900 millones. El hinduismo tiene más de 800 millones. Y los evangélicos, bueno, están por 350 millones de cristianos evangélicos. El budismo está avanzando a más de 400 millones. Y algo tenemos que hacer. Algo podemos hacer. Yo quiero decirle que hacerlo todo es imposible. No hacer algo, no hacer nada es pecado. Pero algo podemos hacer. El Islam está avanzando tremendamente. Ellos son una religión misionera. Quieren que todo el mundo sea musulmán. Quieren islamizar el mundo. Y vaya usted a saber que en los Estados Unidos de América, en Europa, las iglesias o aquellos templos que albergaban congregaciones florecientes se están cerrando. En Europa, bueno, hace poco escuchábamos un testimonio de un profesor, o algo que nos daba una clase, un profesor de misiones nos decía cómo en Europa ahora los templos que una vez albergaron congregaciones florecientes ahora albergan centros del pecado. Estados Unidos, usted mira cómo ha decrecido el evangelio. Y bueno, eso debe llamarnos a nosotros la atención. Ahora,
¿qué vamos a hacer nosotros, los cristianos evangélicos? Los que decimos que tenemos esperanza, los que decimos que tenemos al Señor, ¿qué vamos a hacer? Esa es la gran pregunta. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A quiénes vamos a llegar? ¿Cómo vamos a llegar? Pero el cuándo es lo que más interesa, porque no tenemos mucho tiempo. Tenemos poco tiempo, poquito tiempo nos queda. Y bajo ese concepto, bajo esa sensación, bajo esa obligación, bajo ese sentimiento de que poco tiempo queda, es que nosotros tenemos que hacer la obra. Nosotros manejamos en el concepto misionero, en la misionología, hemos podido ir sistematizando, ir esquematizando y dando datos estadísticos acerca de cómo está la situación en el mundo. Y particularmente yo quiero hablar un poquito acerca de las etnias no alcanzadas en las distintas megaesferas. Por ejemplo, dentro de los musulmanes hay 3.700 etnias que aún no han sido expuestas al Evangelio. Normalmente nosotros identificamos o pensamos que ser musulmán significa árabe o es sinónimo de árabe. Es cierto, la mayoría de árabes son musulmanes, eso es cierto. Pero Europa también se está volviendo islámica. Estados Unidos, Centroamérica, ya no se diga. Los musulmanes están avanzando. Hace poco escuchamos justo en El Salvador 2 chicas que llegaron a El Salvador y llegaron a una reunión en un hotel importante acerca de un hotel importante en El Salvador acerca del avance del Islam en El Salvador. Y ellas llegaron diciendo cómo vamos a cooperar para que el Islam avance. Así que, pero dentro de los grupos étnicos donde están los musulmanes son 3.700 etnias regadas en todos los países del mundo aún no alcanzados. ¿Qué creen los musulmanes? Bueno, ellos tienen un Dios, Alá, tienen su profeta Mahoma, tienen su libro el sagrado, el Corán. Bueno, entre algunas de las cosas que ellos hacen es orar 5 veces al día, dar limosna, ir a la Meca por lo menos una vez en su vida. Esa es una de las prácticas de los musulmanes. Ahora, con relación a la salvación, los musulmanes están en problemas y eso debemos entenderlo nosotros. ¿Por qué? Porque ni siquiera Mahoma, según el Corán, ni siquiera Mahoma está seguro si fue salvo. Así que hay 3.700 etnias no alcanzadas dentro de la mega esfera musulmana. Hay otra mega esfera, el hinduismo o los hinduistas. Cuando escuchamos hablar del hinduismo, pensamos en India, y es cierto, India tiene 1.100 millones de habitantes, de los cuales 770, 780 son hindúes. Pero en el mundo hay 2.700 etnias, 2.700 naciones o grupos étnicos hindúes. La mayoría ya les dije, está en India, en Nepal, Bután. Y ellos están avanzando también. Están en varios países de América, de Europa, bueno, en todo el mundo prácticamente. Yo conozco gente y sé de gente de nuestros países que van una vez al año al Kumbh Mela, allá a la India, a meterse en el río Ganges, para que sus pecados sean quitados. Amados, yo sigo creyendo que esta gente merece que se le anuncie que el único río que quita pecados es el que viene en la cruz del Calvario, la sangre de Cristo. Pero alguien tiene que ir a estas 2.700 naciones hindúes que aún no conocen al Señor. Qué tremendo que la gente hindú o los hindúes tengan que estar adorando a uno o a varios de los 330 millones de dioses que el hinduismo ha llegado a reconocer, cuando hay un solo Dios y un solo mediador, cuando hay un solo Salvador,
cuando hay un solo consolador, cuando hay un solo camino. Entonces, estos 2.700 grupos étnicos hinduistas nos están esperando. Hablando de otra mega esfera, podemos referirnos a los grupos tribales. Normalmente pensamos en grupos tribales, en aquella gente que está en África, y es cierto, pero también los hay en América y en todas partes del mundo, hay en Asia, hay en Europa también. Y normalmente los grupos tribales son la gente que más que todo son grupos animistas, adoran los espíritus, apaciguan los espíritus a través de rituales y cultos. Y algo que tenemos que entender de los grupos tribales es que ellos normalmente casi siempre están adorando al Dios malo o al espíritu malo. La idea del grupo tribal es adorar al espíritu malo para apaciguar la ira, para apaciguar su enojo. Por ejemplo, hace poco leía de un grupo tribal de Indonesia. Ellos subieron a un volcán a adorar al volcán porque decían que como tenían días de no adorarlo, el volcán estaba tirando lava, estaba tirando humo, estaba tirando de todo, y ni el gobierno pudo detener a esa gente de ese grupo tribal que subiera al cráter a adorar a ese espíritu. Es clave, como en otros grupos, ganarse al cacique, ganarse al líder. Eso es clave. Hay 2.000 grupos en el mundo dentro de esta mega esfera de los grupos tribales. De la mega esfera que hoy les hablo es de los budistas. Normalmente identificamos a Buda como aquel muñequito gordito, panzón, con los piecitos doblados, cachetoncito y bueno, alegre, ¿verdad? Pero los budistas están ahí, normalmente están en el Tíbet, están en India también, pero ya llegaron a América. Y también hablamos de que hay 1.000 grupos étnicos entre los budistas. Alguien una vez dijo que el budismo solamente es una corriente del hinduismo. Puede serlo, no voy a contradecir eso, pero el budismo en sí es una religión también que tiene atado a millones de personas. Y no solamente está focalizada allá por el sur de Asia, por Tailandia, sino que está llegando a muchos de nuestros países. Gente de las clases sociales altas, voy a decir así, están practicando el budismo. Usted va a encontrar sus figuras, sus amuletos en distintos lugares. Así que hay 1.000 grupos étnicos entre los budistas que necesitan ser alcanzados. Ahora, los demás grupos son aproximadamente 600 etnias no alcanzadas. Entre ellos están los chinos y otros grupos étnicos, y una serie de religiones o de personas religiosas o de seguidores de religiones que necesitan ser alcanzados con el Evangelio de Jesús. Así que los evangélicos, los que decimos que tenemos la verdad, tenemos una gran tarea: llevarles el mensaje de esperanza a esta gente. Hay unos datos que también quiero dejarles a cada uno de ustedes para que reflexionen. No pretendo de impresionarlos con datos estadísticos, pues todos tienen sus márgenes de error o de asertividad, pero quiero compartirles también que hay una gran desproporcionalidad entre la cantidad de obreros sirviendo entre cada una de las mega esferas antes mencionadas. Por ejemplo, por cada millón de personas seguidoras de distintos grupos, por ejemplo, entre los cristianos, por cada millón de personas hay 186 obreros. ¿Se imagina? 186 misioneros. Yo conozco gente y conozco iglesias que dicen: vamos a llegar a tal lugar, a tal parte, y porque ahí no hay de nuestra iglesia, de nuestra denominación. Eso sucede.
Bueno, yo siento que hemos estado pecando en eso. Pero miren otros datos. Dentro de los musulmanes, por cada millón de musulmanes solo hay 3 obreros. Por cada millón de budistas solo hay 5 obreros. Y por cada millón de hindúes hay 6 obreros en medio de ellos. ¿No creen que es una desproporcionalidad de ese dato? Revise ahí cerca de su comunidad usted. Para empezar, ¿cuántas congregaciones hay? Para comenzar, nosotros a veces siento yo que hemos estado perdiendo el tiempo en que mi iglesia es la mejor, que mi denominación tiene la verdadera doctrina, que nosotros sí, que aquí se siente, que aquí no se siente. Eso es lo que hemos tenido nosotros entre los que ya somos cristianos. Y he descubierto otra cosa también, que a veces el peor estorbo para el avance del evangelio entre los que ya han escuchado el evangelio son los mismos cristianos, por el mal testimonio. Pero cuando nuestros obreros llegan allá a las otras mega esferas, sucede que la gente dice: wow, ¿por qué no habían venido antes? ¿Por qué no nos habían hablado antes de esto? Tenemos que reflexionar. Las congregaciones tienen que reflexionar. Los pastores tenemos que reflexionar al respecto. ¿A dónde estamos enviando nuestros obreros? Si estamos listos para ir más allá, a donde hay necesidad, o nos vamos a quedar haciendo la obra del Señor dentro del grupo ya cristianos. Bueno, ahí nos queda esta reflexión y este llamado. ¿Por qué no vamos a ellos? ¿Por qué la iglesia del Señor no va a ellos? Obviamente hay un precio muy alto que pagar. Conocemos ya los datos, conocemos la necesidad que hay, y es tiempo de que nos levantemos como iglesia del Señor para llevar el evangelio a ellos. Alguien tiene que ir. Si estamos esperando que vayan otros, los que están más cerca de ellos, los que tienen más dinero, los que tienen más tiempo, pues va a pasar el tiempo y a lo mejor esto se va a retrasar más. Pero tenemos que levantarnos en fe, ir a ellos y llevarles el mensaje de salvación. ¿Quiénes pueden ir? Pues podemos ir todos. Los latinos somos una fuerza misionera en este momento. Que yo estuve en India, estuve compartiendo con ellos, fui y caminé entre ellos, y no es fácil compartir el evangelio con ellos, pues tienen sus creencias de muchísimos años, pero el Espíritu Santo es el que hace la obra en ellos. Y algunas veces creemos que nosotros no tenemos las capacidades para poder hacerlo, pero el Señor que nos llama es el que nos capacita. Estuve en medio de los hindúes, compartí con ellos, muchos de ellos se convirtieron al Señor, tuve el privilegio de discipularles y de llevarles al bautismo, y ahora son una iglesia que está glorificando el nombre del Señor. Sí se puede hacer esta obra, no hay nada que pueda detenernos, ni el idioma, ni las costumbres, ni el clima, ni la alimentación, porque todas estas cosas van a ser diferentes a nuestra propia cultura, del lugar de donde nosotros somos. Pero cuando el Señor está con nosotros, realmente esto se vuelve. Porque esta es la obra del Señor, y Él está interesado en salvar a los hindúes. Está interesado en salvar a los budistas, a los musulmanes. El plan fue establecido desde antes de la fundación del mundo, y la palabra de Dios es clara y dice: de tal manera amó Dios al mundo. Así que el plan es que nosotros vayamos a todos ellos y llevemos este mensaje. Tenemos ese valioso mensaje y tenemos el poder del Espíritu Santo para poder hacerlo. Quizás nos va a tener que llevar horas de prepararnos para aprender el idioma, dependiendo del lugar a donde nosotros vayamos, pero vale la pena realmente. Que nosotros hemos recibido de gracia, hemos recibido esa salvación tan grande, y pues es justo que nosotros la compartamos con aquellos que en este momento están en camino de muerte. El libro de Proverbios capítulo 24:11 dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Es nuestra responsabilidad. Levantémonos y
hagamos la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. Como ustedes saben y les decíamos en un principio de este video, también servimos como pastores y nos sentimos felices, contentos, pastoreando la comunidad misionera Familia de Dios, Comifad. Son gente que nos inspira a cada instante. Son gente que tiene varios misioneros en el campo y está atendiendo bastantes proyectos misioneros. De hecho, algunos de esa gente que ha crecido, se ha desarrollado en Comifad, está lista para ir a las naciones también. Pero ¿por qué este detalle? ¿Por qué este comentario? Porque las misiones tienen que hacerse desde la perspectiva de la iglesia local. Ese es el principio bíblico. Es la iglesia local. Si bien es cierto, nos unimos y lo hacemos como concilio, pero los concilios somos la suma de distintas congregaciones, de distintos esfuerzos que hagan las congregaciones. Y hoy también queremos invitarles, pastores y a las congregaciones, a sumarse a los esfuerzos misioneros dentro y fuera de sus países. Ahora también nosotros podemos hablarles de nuestro país, El Salvador. Tenemos varios proyectos misioneros. Está el suroriente de Chalatenango, donde hay 28 comunidades que necesitamos alcanzar. Son comunidades sufridas, son comunidades que tuvieron grandes problemas, son comunidades que algunos las han catalogado como de difícil acceso, pero ahí estamos trabajando y ya tenemos 2 iglesias plantadas al momento de grabar este documental, este video. Tenemos Potonico y tenemos Guarjila, y sabemos que muchas iglesias más van a estar plantadas en los próximos años para la gloria del Señor. Amén. Tenemos San Vicente y La Paz, en la zona paracentral de El Salvador, donde hay que plantar 23 congregaciones. Tenemos Cucatlán y Cabañas, donde hay que plantar 8 congregaciones, y también Morazán, donde hay que plantar 3 congregaciones, 3 iglesias. Al momento de dirigirnos a ustedes, hay aproximadamente entre 70 y 75 lugares en El Salvador que no tienen una congregación evangélica, mientras que vergonzosamente hay ciudades que en un radio de 3-4 cuadras tienen 4 iglesias, 5 congregaciones. Y cuando algunas de esas denominaciones van y plantan otra iglesia, lo hacen en otro lugar donde hay 5 o 6 congregaciones de otras denominaciones. Queremos invitarles a ir con nosotros. ¿Y por qué lo hacemos así, de hablar creemos que usted puede ir con nosotros a los distintos pueblos? Ustedes, a que nos metamos a ganar también El Salvador para Cristo e ir a donde la presencia evangélica es mínima o es casi nula, o donde el evangelio no tiene fuerza, o donde la presencia evangélica no tiene mucha fuerza en El Salvador. La iglesia local, porque son las iglesias locales las que tienen que levantarse. Si bien es cierto, nosotros servimos como directores nacionales de misiones, pero hemos vivido toda esta experiencia en una iglesia local, en una congregación local que le ha creído al Señor. Por lo tanto, este llamado lo hacemos con mucho gozo y con mucho compromiso, pero con mucha pasión para todos ustedes. Lastimosamente, hay muchos consiervos, muchos pastores que dicen no podemos porque estamos metidos en nuestra congregación local. Nosotros también somos pastores. Nosotros también tenemos ministerios de caballeros, de damas, de jóvenes, tenemos grupos celulares, tenemos ministerio de niños, de diáconos. Hacemos todo lo que normalmente se hace en una iglesia local. Nosotros visitamos hogares también. Somos pastores comunes que hacemos tareas comunes a todo pastor. Por lo tanto, queremos decirles que sí se puede. Sacrifique los sábados y los domingos para ir a los campos. No va a pasar nada. No va a suceder nada. Si su iglesia ya está madura, si su iglesia ya está creciendo y va a estar desarrollando, van a entender, porque el Espíritu Santo va a obrar en ellos. Van a entender que usted va al campo a compartir un sábado o un domingo palabra de Dios, donde se necesitan predicadores calificados, maestros que nos ayuden a llevar el mensaje de esperanza dentro de El Salvador. ¿Por qué mencionamos nuestra experiencia? Porque hay gente que dice, hermano, ustedes solo están metidos en misiones, en misiones, en misiones, en misiones. Quiero decirles que nosotros estamos comprometidos con la comunidad
de los alrededores de la congregación que nosotros pastoreamos. Estamos plenamente comprometidos y que la vamos a ganar para Cristo. Y Dios está haciendo grandes cosas en nuestra comunidad. Y de eso pueden testificarlo cada miembro de nuestra iglesia. Así que queremos invitarles a todos ustedes a que nos metamos a ganar también El Salvador para Cristo e ir a donde la presencia evangélica es mínima o es casi nula, o donde el evangelio no tiene fuerza, o donde la presencia evangélica no tiene mucha fuerza en El Salvador. Queremos concluir este video con unos versículos de la palabra del Señor que han sido de mucha bendición, que nos ha retado para hacer la obra misionera, y se encuentra en el capítulo 67 del libro de los Salmos, versículo 2, y dice la letra: el Señor tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación.